Hola a todos. En esta sesión vamos a seguir con el tema de semejanza y vamos a ver los criterios de semejanza en triángulos. Es decir, vamos a ver cuándo dos triángulos son semejantes. Realmente ya conocéis un criterio de semejanza. En las sesiones anteriores hemos visto cuando dos triángulos están en posición de tales, que es cuando comparten un vértice y los lados opuestos son paralelos. En ese caso, los triángulos son semejantes. En teoría ya conoceríamos un criterio de semejanza, y es que cuando dos triángulos están en posición de tales, son semejantes. Además de ese criterio, vamos a ver estos tres criterios que tenéis en pantalla. El criterio 1 dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Ahí me dan dos triángulos. En el momento en el que vea que dos ángulos de esos triángulos son iguales, ya puedo decir que son semejantes. Simplemente con eso ya puedo decir que son semejantes. Evidentemente, si dos ángulos son iguales, es porque los tres van a ser iguales. Porque, como sabéis, los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180. Entonces, si en un triángulo tengo dos ángulos, me dan, por ejemplo, 45 y 45, y en otro triángulo me dan otros dos ángulos, 45 y 45, ya sé que son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Pero también sé que el tercer ángulo va a ser también igual, porque los tres tienen que sumar 180. Bueno, el criterio 2. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman, los lados que forman ese ángulo, son proporcionales. Y el criterio 3, dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Ahí me darán los tres lados y comprobaré que los tres lados sean proporcionales, que tengan la misma proporción. Vale. Esto lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Razona si los siguientes triángulos son semejantes. Vamos a ir viendo uno a uno y viendo qué criterio les puedo aplicar. Venga, el apartado A. Ahí tengo dos triángulos y en los cuales veo un ángulo que mide 35 y en cada uno de los triángulos me dan dos lados. Empezáis a ver el criterio. Criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Pues, en este caso, no puedo determinar que sea por el criterio 1, puesto que no tengo dos ángulos, solamente me dan uno, por lo tanto descartado. Criterio 2. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Pues este criterio podría ser. ¿Tienen un ángulo igual los dos triángulos? Sí, tienen el ángulo de 35. Aquí tengo el ángulo de 35 que es igual. Por lo tanto, ese criterio lo cumplen. Ahora, los lados que lo forman son proporcionales. Los lados que forman ese ángulo, el de 12 y 7,5 y el de 8 y 5, son proporcionales. Pues vamos a verlo. ¿Cómo puedo ver si son proporcionales? Pues igual que hacíamos en los ejercicios de semejanza. Divido un lado entre su homólogo y compruebo si me da lo mismo que el otro lado entre su homólogo. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, 12 entre 8, 1,5. 7,5 entre 5, 1,5 también. Luego, son iguales, son proporcionales. ¿Puedo decir que esos dos triángulos son semejantes? Pues sí, lo diré. Sí, son semejantes por el criterio 2. Al tener un ángulo igual, 35 grados, y los lados que lo forman son proporcionales. Y ponéis la razón de semejanza. La razón de semejanza, puesto que lo he demostrado, únicamente. ¿Vale? Así es como quiero que lo escribáis, estos ejercicios. El resultado, la solución. Sí, son semejantes por el criterio 2 al tener un ángulo igual, 35 grados, y los lados que lo forman ser proporcionales, con razón de semejanza 1,5. ¿Vale? Pasamos al apartado B. Ahí tengo dos triángulos en los que me dan los tres lados. Empezamos a comprobar criterios. Criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Pues no lo sé porque aquí no me dan ni siquiera un ángulo, o sea que no puedo determinarlo. Criterio 2. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman son proporcionales. No tengo ningún ángulo. Aquí necesito uno y no tengo ninguno, por lo tanto, descartado.
Criterio 3. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Pues este podría ser, porque aquí me dan los tres lados, pero tenemos que comprobarlo. Aquí tengo, en un triángulo los lados miden 5, 3 y 6, y en el otro 7,5, 4,5 y 9. Pues vamos a hacer lado entre su homólogo. 7,5 entre 5. 7,5 entre 5 es 1,5. Eso es igual a 9 entre 6. Pues vamos a ver. 9 entre 6 es también 1,5. Y es igual a 4,5 entre 3. 4,5 entre 3 me da 1,5. Es decir, en los tres casos me da lo mismo. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir de aquí? Que sí, que son semejantes por el criterio 3. Al tener los tres lados proporcionales. Con razón de semejanza K igual a 1,5. ¿Vale? Criterio 3. ¿Y por qué? Demostrado aquí con números. Porque tienen los lados proporcionales y su razón de semejanza es 1,5. Es casualidad que me haya salido también 1,5 en el apartado B. No siempre tiene que salir 1,5, ¿vale? Ya sabéis que la razón de semejanza puede ser cualquier número. Y ahora, el apartado C. Aquí tengo estos dos triangulitos y me dan, aquí veis que no me dan ningún lado, no sé la medida de ningún lado. Pero sí que me dan este ángulo, 40 coincide. Y si os fijáis, aquí tengo, me están dando también, sin querer o queriendo, pero me están dando, sin darme el número, quería decir, me están dando el otro ángulo. ¿Qué conozco de esos dos triángulos? Conozco dos ángulos. Vamos a los criterios. Criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Pues, efectivamente, aquí tengo dos ángulos iguales. Luego, ¿son semejantes esos dos triángulos? Pues sí. Son semejantes por el criterio 1, al tener dos ángulos iguales, que son 90 grados, el ángulo recto, y 40 grados. Esos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, esos dos triángulos son ¿vale? Pues ya está. Esto es lo único que tenéis que hacer en este tipo de ejercicios. No tiene más misterio. Vale. Para practicar esto, quiero que hagáis el ejercicio que os voy a mostrar ahora. Quiero que hagáis de aquí, de esta página, de la página 150, quiero que hagáis el ejercicio 60. Ahí tenéis 4 pares de triángulos y quiero que me digáis si son o no son semejantes, utilizando los criterios de semejanza que conocéis. Y siempre demostrando por qué son semejantes, como habéis visto que he hecho en el ejemplo. Y quiero que en cada uno de ellos lo escribáis la frase, si son semejantes, no son semejantes y por qué. ¿Vale? Ya sabéis que puede ser que en alguno, yo los 3 ejemplos que he hecho son semejantes, pero podría ser que algún par de triángulos no fuese semejante. Por eso es importante siempre comprobar, pues en este caso, por ejemplo, que los lados sean proporcionales, que tienen todos la misma razón de semejanza. ¿Vale? Bueno, ahí os lo dejo. Haced ese ejercicio y así repasáis estos 3 criterios. Bueno, un saludo a todos. Adiós.